Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Yacos, me acompañan en los micrófonos María Dolores Arias y a partir de este segmento pues tenemos el gran gusto de tener aquí con nosotros al ingeniero Roberto Peralta. Él es candidato a la alcaldía de la ciudad de Guatemala, del municipio de Guatemala, por el partido Viva, así que le damos la bienvenida al ingeniero Peralta, que ya había estado antes en nuestros micrófonos como consultor así de temas de ingeniería civil, por cierto. Y pues ahora lo tenemos aquí como candidato a la alcaldía. Cuando lo entrevistamos hace como 8 meses, ¿tenía usted idea de que iba a ser candidato, ingeniero? No. Buenos días, Jorge, y buenos días, bienvenido al programa. Audiencia de este conocido programa. No, efectivamente, hace 8 meses no tenía yo pensado lanzarme a una candidatura por la ciudad de Guatemala, ni ningún tipo de candidatura. Le voy a decir por qué me motivó a tomar esta decisión. Porque un grupo de amigos, de reuniones de todo tipo, me di cuenta que casi todos empezamos a hablar mal del presidente, de los diputados, de los alcaldes, etcétera, etcétera, de todos los funcionarios, y con cierta razón. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que en cierta manera nosotros tenemos la culpa porque hemos creado ese vacío para que, por decirlo entre comillas, los malos ocupen esas posiciones que también, entrecomillando, los buenos debíamos de posicionarnos. Entonces yo dije, bueno, un basta ya. Ya no tenemos que seguir criticando, sino que debemos de actuar. Y esa fue la decisión que me llevó a tomar esta decisión, valga la redundancia, de ser candidato a alcalde para la ciudad de Guatemala, por un partido que yo creo que simboliza mucho en su nombre, Viva, que quiere decir visión con valores, en lo cual yo participo mucho de la visión y los valores que conlleva. A mí, perdón, antes de continuar, me gustaría conocer un poco de usted. Perfecto. ¿Qué ha hecho antes? ¿A qué se dedica? ¿Qué hacía antes de estar ahora como candidato? Mire, en primer lugar le digo, yo nunca he tenido una posición de tipo político, ni he tenido una posición en ningún gobierno, ni central ni municipal. Siempre he sido empresario, básicamente empresario de la construcción. Sin embargo, he tenido muchos logros, porque al inicio de mi carrera como ingeniero, me tocó la oportunidad de construir, por ejemplo, 2 edificios icónicos, podría decir yo, del centro histórico de la ciudad, y se los voy a decir, y le estoy seguro que la mayoría de la audiencia lo conoce. Uno es el edificio La Torre de Estacionamiento, que queda en la 5ª Avenida y 11 Calle, zona 1, que fue el primer edificio de parqueo de Centroamérica. Y el segundo es el edificio Plaza Vivar, que queda en la 6ª Avenida y 10ª Calle, esquina también, que fue uno de los 2 primeros edificios de Centroamérica también a ser construidos con 2 sótanos. Antes en Guatemala no se podían construir edificios con más, es decir, con sótanos no se podía, no existía la técnica. Y el otro proyecto que me causa mucha satisfacción es que, y mucha gente no lo sabe en Guatemala, yo construí un puente que está sobre el río Chixoy, en Playa Grande, en Ixcán, y no es considerado, es realmente el puente lanzado más largo del mundo. O sea, no es el segundo ni el tercero, es el más largo de todo el mundo, y la mayoría de los guatemaltecos lo desconoce. Y para principiar, para nosotros que no somos ingenieros, ¿qué es un puente lanzado? Perfecto, ahorita le explico. Mire, el puente lanzado básicamente es un puente Bailey. Usted sabe que un puente Bailey se construye en una ribera, en una orilla, y se lanza ya armado para cubrir el vano del río o el barranco. Pero por lo regular los puentes Bailey tienen 35, 40, 60 metros de largo. Este tiene 110 metros de largo. Por eso es que es el puente más largo del mundo. Y cuando me entrevistaron la vez pasada a propósito de los hundimientos que surgieron en Villanueva, yo me sentí muy consternado, por no decir triste, cuando ciertas autoridades del gobierno central dijeron, mire, aquí vamos a poner un puente Bailey, pero vamos a traer ingenieros gringos o de Norteamérica, porque en Guatemala no existe la ingeniería o la técnica. Yo dije, puchicas, si yo construí el puente lanzado más largo del mundo, ¿cómo no va a lanzar un puente de 35 metros de una carretera donde no hay agua, no hay río, no hay nada? Es decir, duele realmente. Así de que eso es parte de mis logros. Ahora, como conferencista, le digo, yo me he especializado en el tema de transporte urbano,
y de esa cuenta he dado conferencias a nivel local, pues lógicamente en la Municipalidad de Guatemala, la Municipalidad de Quetzaltenango, de Mazatenango, los colegios de ingenieros de Guatemala, colegios de arquitectos, el Club Rotarios, en el Club de Leones, en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Ahora a nivel internacional, me honra decirle que me invitaron a dar una charla en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Fui a dar una charla sobre transporte urbano, asimismo en la Universidad de París, en la Sorbona, en Francia, y también fui a dar una plática sobre transporte urbano en el Ayuntamiento de Ámsterdam, la capital de los Países Bajos. Por cierto, allá me dijeron, mire ingeniero, ¿y usted qué anda haciendo hablando de transporte aquí en Países Bajos, cuando aquí nosotros no tenemos problema ni de transporte ni de tránsito? Mi respuesta fue, es que, ¿sabe qué pasa? Que nadie es profeta en su tierra. Entonces me dijeron, por favor, regrésese a Guatemala y aplique sus conocimientos en Guatemala. Y entonces decide bueno, entonces decido, y con un grupo de amigos, hace como 5 o 6 años, amigos todos ingenieros, vimos la problemática del transporte, del tránsito urbano, y vimos que en gran manera la solución de este problema es dotando a la ciudad de un buen medio de transporte. Entonces decidimos investigar y vimos que una ciudad tiene 3 planos para desplazarse. El plano superficial, que es donde nos desplazamos hoy por hoy, todos los vehículos, automóviles, motos, bicicletas, peatones, y el tramo aéreo, que es un plano que no está muy explotado, y el tramo subterráneo. Nosotros optamos por el plano subterráneo porque ahí ya circula los trenes subterráneos o llamados metros, que es la solución que se ha dado en la mayoría de las grandes ciudades del mundo. Le puedo citar Londres, Nueva York, Buenos Aires, Madrid, Berlín, Tokio, México. Entonces empezamos a trabajar. De esa cuenta tenemos ya todos los planes, tenemos los proyectos, tenemos los estudios, tenemos el estudio de factibilidad. Y no creemos, estamos certeros de que ese proyecto se puede construir en Guatemala en un término máximo de 3 años, siempre y cuando la municipalidad esté encabezada por una persona, por eso fue mi decisión de lanzarme, que tenga la voluntad y el ánimo de hacer ese proyecto. ¿Y cuánto cuesta un proyecto así? Mire, es menos de lo que piensa, y le voy a decir, antes le voy a decir, porque mucha gente pregunta, ¿y cuánto va a costar el pasaje? Hay otros candidatos que dicen, mire, va a costar 25, 30 quetzales. No, nosotros tenemos un estudio que el pasaje debe costar 5 quetzales por vía, 5 quetzales de ida y 5 quetzales de regreso, pero usted se va a movilizar a una velocidad de 65 kilómetros a lo largo de 65 kilómetros por hora a lo largo de 12 kilómetros. Quiere decir eso que el costo-beneficio de esos 5 quetzales le va a repercutir que en 18 minutos usted va a transitar esos 12 kilómetros. El costo total del proyecto son $600 millones, pero no le va a costar ni un solo centavo ni al Estado de Guatemala ni a la municipalidad, porque estamos implementando una sociedad anónima que va a ser privada, donde los accionistas vamos a ser todos los habitantes de la República de Guatemala, no de la ciudad de Guatemala. Vamos a empezar a vender acciones por $100, $100 cada uno. Por supuesto, el que quiera comprar 10 acciones o 20 o 100 o 1000, habrán bancos, que ya nos han hablado bancos que ellos quieren invertir comprando cierta cantidad de acciones, y ahí se va a capitalizar gran parte de ¿Esa compra es voluntaria? Voluntaria totalmente, pero déjeme decirle, ¿cuál es la semilla de esto? Se tiene gestionado ya un capital semilla, valga la redundancia, o un banco, que va a aportar $150 millones, no como préstamo, sino como acciones. O sea, él va a aportar, va a ser el pionero de los accionistas. Seguidamente hay 2 empresas inmobiliarias que en Guatemala hacen centros comerciales que están sumamente interesados en construir por lo menos 2 estaciones. Cada estación cuesta alrededor de $50 millones. O sea que ahí ya hay en la inversión de otros $100 millones, ya tenemos 250 millones. Creemos que en la primera etapa se van a recolectar otros 150 millones, ya con eso llegamos a los $500 millones. O sea que todos los guatemaltecos, usted Jorge y aquí la distinguida dama que nos acompaña, si usted desea comprar una acción que va a ser $100, le vamos a retribuir desde el primer año el 6% de interés anual. ¿Por qué? Porque como no es un crédito, no vamos a deberle ni un centavo a ningún banco, ni tenemos por qué pagarle intereses a ningún banco, porque no vamos a tener prestamistas, sino vamos a tener accionistas. Entonces, en vez de pagarle un interés a un banco, se lo vamos a retribuir a los inversionistas.
¿Sí? Perdón, ¿cuál sería el rol de la municipalidad en El este rol caso? de la municipalidad son dos muy importantes. Primero, le vamos a resolver un problema que todas las municipalidades se han declarado casi vencidas en resolver el problema del transporte urbano, sin invertir ni un centavo. Y segundo, pues lógicamente, la empresa va a tener que pagarle un arbitrio a la municipalidad, o sea que la municipalidad va a tener un doble beneficio. Se le resuelve un problema y recibe un arbitrio. ¿Y ese proyecto lo tiene que autorizar el Congreso Nadie, o solo la municipalidad? Nadie. Mire, el Congreso no, porque inicialmente habíamos pensado hacerlo una empresa público-privada, pero cuando vimos el valladar de tener que pasar por el Congreso y lidiar, no me quiero extender, todos los guatemaltecos sabemos a qué me refiero, optamos por desistir de eso. Entonces es una empresa privada y no es propaganda, pero voy a decir similar a una empresa que está construyendo carreteras privadas, que es la base. Ellos pues no han tenido que pedirle permiso al Congreso porque es una empresa privada que invierte en beneficios propios. Esta empresa ha comprado la propiedad para poder construir sobre ella. ¿Cómo funcionaría en este caso que va subterráneo y se supone que todo lo que va por debajo de la tierra, no sé hasta dónde, pertenece al Estado? Muy buena pregunta. Mire, hay una pregunta muy filosófica y el mismo diccionario de la Real Academia dice, ¿dónde empieza el subsuelo? Y dice, ¿dónde termina el suelo? Okay. ¿Y qué espesor tiene el suelo? ¿1 metro, 10 metros? No sabemos, ¿va? Pero mire, de hecho, ya hay un decreto donde el Estado de Guatemala autoriza a todas las municipalidades a usufructar el subsuelo, y se lo voy a decir. Los drenajes, los colectores van en el subsuelo, van a 30, 40 metros de profundidad, o sea, y ese permiso ya existe. La municipalidad, por ejemplo, de Guatemala autoriza las licencias de los edificios, de los nuevos edificios que por lo general ya tienen 5, 6, 7 sótanos. Eso ya está en el subsuelo. O sea, de hecho, el permiso ya existe. Ok. Y esto, o sea, así como lo está planteando, podría realizarse el proyecto indistintamente de que usted sea o no sea el alcalde. Mire, ese es uno de los propósitos. Y sí, el impulso o la mística de este grupo de amigos no era de que ninguno de nosotros fuera alcalde, sino que era donar, ahí sí que donar el proyecto a la Municipalidad de Guatemala. Tocamos puertas. Yo personalmente estuve con el difunto Álvaro Arzú, él se interesó muchísimo en el proyecto y quizá se hubiera construido, pero en eso, bueno, lamentablemente falleció Álvaro y ahí se quedó, porque desde entonces venimos nosotros. Con el alcalde actual, Ricardo Quiñones, intenté vanamente hablar 2 veces, me mandó con un funcionario de tercera categoría, que por un oído le entró y por otro le salió el proyecto. Entonces, en el seno del grupo dijimos, no, uno de nosotros, muchachos, se tiene que sacrificar, esa fue la palabra, se tiene que sacrificar a ser el candidato. Y me tocó la chibolita. Entonces estoy entre sacrificado y consciente, pues, y agradecido de llegar a esta oportunidad. Si Dios o los votantes de la ciudad, pues, no me favorecen con el voto, pues, lógicamente, pues, vamos a poner al servicio de la ciudad este proyecto, porque ya está hecho el proyecto, ¿verdad? Y lo que queremos es aliviar el problema del transporte en la ciudad de Guatemala. Gracias, ingeniero. Vamos a tener que ir a una pausa, pero me gustaría que antes de que fuéramos a una pausa, nos diga desde su perspectiva cuáles son los principales problemas de la ciudad de Guatemala. Bueno, pues el problema más patente es el problema del tránsito. Sin embargo, en ciertos sectores es el problema del agua, que no hay suministro de agua. El otro es el problema de la contaminación de los desechos sólidos, el problema de la basura. También la contaminación ambiental, ¿verdad? Que vemos ahora en los meses de verano, que no hay lluvia y los vientos son pequeños, una capa de smog que cubre toda la ciudad, que no la miramos, pues es el asesino silencioso, ¿verdad? Todos estamos respirando ese aire. Bueno, y para solucionar el problema del tránsito, pues ya dije, el transporte público y mejorar la infraestructura. Eso es muy importante y eso es precisamente uno de los haberes o quehaceres de la ingeniería civil. Es que mire, así lo miro yo desde mi mística como ingeniero civil. Zapatero a tus zapatos. Si queremos solucionar el problema del agua, del suministro de agua potable, ¿quién mejor? ¿Un médico, un abogado, un político o un ingeniero civil? La respuesta es obvia. Es un quehacer de la ingeniería civil. Si queremos solucionar o mejorar el servicio de drenajes, ¿quién mejor? Es el ingeniero civil. Si queremos mejorar la fluidez del tránsito,
es del quehacer del ingeniero civil. ¿Sabe por qué? Pues nosotros llevamos cursos de que se llama mecánica de fluidos y se llama fluidez del tránsito porque el tránsito se comporta como un fluido. ¿Cuáles son los fluidos? El agua es un fluido y se transporta. ¿Cuál es el ducto del agua? Pues las cañerías. El aire es un fluido y se transporta a través de las mangueras. La electricidad es un fluido, se transporta a través de los cables eléctricos. Pues el tránsito es un fluido y se transporta a través de los viaductos. ¿Se dan cuenta ustedes la similitud? Yo le preguntaba a la municipalidad a algunos arquitectos que estaban a cargo digamos, del problema del tránsito, y no sé por qué no hay ingenieros civiles o ingenieros viales, sino que la mayoría son arquitectos. No tengo nada en contra de los arquitectos, aprecio mucho a los arquitectos, pero zapatero a tu zapato. Les digo, mire arquitecto, ¿me podría usted decir cómo se calcula el volumen de un fluido? Se me quedan viendo. Ustedes no saben la fórmula de Manning. ¿Qué es eso? No, señor, la fórmula de Manning, la fórmula básica para calcular el volumen de un fluido, que es Q igual a área por velocidad. O sea, ellos desconocen eso, ¿ya? Desconocen lo que es la mecánica de fluidos. Y luego le dije, mire, señores arquitectos, en su pensum, ¿cuántos cursos de vialidad han llevado ustedes? Si me quedan bien, de vialidad no, pero de diseño sí, de urbanismo sí. No, vialidad, porque para resolver el problema de la vialidad del tránsito, nosotros llevamos 4 cursos de vialidad en la Facultad de Ingeniería Civil. ¿Se dan cuenta ustedes cómo hay un abismo, digamos, en las capacidades de un profesional a otro, ¿verdad? Porque son carreras distintas, obviamente. Exactamente, pero yo insisto, pues, que las estructuras de la solución de la problemática de una ciudad son quehaceres de la ingeniería civil. Algunos pensarían, no todos. Dígame pero uno algunos. que no es. Pues vamos a ir a la pausa y después le comento. Y bueno, Lo reto. Yo me quedé con varias preguntas, pero bueno, tenemos que seguir avanzando. Me quedé con el tema de si habría competencia o si sería un sistema monopólico en el cual, o sea, porque el sistema del metro es un sistema de transporte, pero habría otro tipo de transporte. ¿Cómo competiría? Porque obviamente siempre y lo sabemos que un monopolio por lo general tiende a dar un mal servicio. Mire, y sobre todo, ¿cómo me dijo que se llamaba? Y sobre todo un monopolio. ¿Marta también, o solo María? María Dolores. María Dolores. Mire, me está causando dolores. Y la mire, pregunta, como no están filmando, me puedo quitar el saco. No, sí estamos Pues sí filmando, estamos pero igual se lo Ah, puede bueno. quitar. Pero igual se lo puede quitar. Vamos. La elegancia ante todo. Vamos entonces, me quedan esas preguntas, así que... Pero yo Ok, quisiera... pero lo vamos a ver cuando regresemos de la pausa porque tenemos no, lo cuelgan. también, aquí tenemos un fluido que es el tiempo. No, a mí me gustaría que me hicieran la pregunta del agua, porque eso es muy importante. Vaya. Y le quiero aclarar a Jorge que él me aclare cuáles no son del ámbito de la ingeniería. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Estamos aquí junto con María Dolores Arias conversando con el ingeniero Roberto Peralta, quien es candidato a la alcaldía de la ciudad de Guatemala por sacrificio, dice él, por parte del partido Viva. Y antes de irnos a la pausa, María Dolores tenía unas preguntas con relación al tema de si va a ser un monopolio el metro o no. Sí, preguntaba el tema del monopolio en cuanto a la competencia, si se iba a permitir que hubiera competencia u otros sistemas alternos, y el tema que quedamos que también es muy importante, y el tiempo es muy rápido, el del agua-drenajes. Bueno, mire, me voy a concentrar ahorita en la primera pregunta. Se recuerda que yo les dije que las ciudades tienen 3 planos. O sea, el plano de la superficie, pues aquí ahorita no hay monopolio. O sea, bueno, está el Transmetro y hay varias líneas concesionadas de propietarios, de empresarios, digamos, de transporte privado. O sea que ahí no se puede decir que haya monopolio. El Transmetro es un monopolio, pero bueno. Bueno, el Transmetro sí, pero hay buses privados. Pero no en las rutas donde va el Transmetro. Bueno, No, pero digamos en el plano superficial. Pero usted estaría de acuerdo en que hubieran más transporte público abierto. Mire, definitivamente, ¿sabe qué pasa? No sé por qué, no entiendo el por qué. En la pandemia, en los 3 años de pandemia, la municipalidad actual se voló 109 rutas, las quitó de la ciudad, sin dar ninguna explicación. Bueno, la explicación era que las iba a mejorar, y se pasaron los 3 años y ni las mejoraron ni las repusieron. Entonces, ese es un déficit que hay tremendo en el transporte de la ciudad. Pero volviendo a su pregunta, el monopolio. Ese es en el plano superficial. Está el plano aéreo, donde hay otros candidatos plantean hacer un monorriel, o sea, un tren aéreo.
Mire. De hecho, la municipalidad actual ya está, en teoría, haciendo el aerómetro. Mire, disculpe, pero eso sí es técnicamente inviable. El aerómetro básicamente es un teleférico. El teleférico fue inventado para salvar obstáculos. Lo hice para subir una montaña, bajar un barranco, atravesar un río, un puente, un barranco o un lago. No para atravesar una superficie plana como es la Roosevelt. ¿Usted se imagina un teleférico circulando por el centro histórico? No, ¿verdad? ¿Cómo van a hacer ellos entonces para unir el tránsito que quieren hacer de la Roosevelt hacia la carretera del Atlántico? No lo pueden hacer a través de un teleférico. Y el mismo Valladares lo tiene un monorriel. El monorriel está pensado para ciudades más amplias. Y le voy a decir, por ejemplo, Miami. Es una ciudad amplia. Ahí sí funciona un monorriel. Porque no tiene el problema, digamos, que tenemos nosotros el centro histórico. Y ahí no hay monopolio. Ahí, si quieren, aunque sería un error táctico o técnico, ahí podría haber una libertad. En el subsuelo, lo que estamos proponiendo yo es construir la primera línea del metro. Tampoco voy a mentir, porque el metro es una red. Otras empresas pueden imitar lo nuestro, otras empresas, o la misma municipalidad, o el gobierno central, y hacer la línea número 2, la 3, la 4, la 5, entonces tener libertad. No hay un monopolio per se, ¿me entiende? ¿Me explico? Okay. Entonces creo que ahí, no sé si María Dolores, si le expliqué la cuestión que no existiría un monopolio. En el caso de la superficie, ¿estaría de acuerdo usted en que se libere el transporte y que cualquiera pueda ofrecer transporte de la forma que se le ocurra y como ocurra? ¿O tiene que ser a puro tubo como ha sido a lo largo de los últimos 50, 100 años aquí en la ciudad, en donde son rutas que concesiona la municipalidad y dice a quién puede pasar aquí y quién no puede pasar aquí? Mire, no podemos hacer un caos, porque tampoco soy anarquista. Definitivamente todo tiene que estar normado. Y la municipalidad es la obligada de normar las rutas. Si no, imagínense, cualquiera mete una chatarra ahí a dar vueltas y puede provocar más daños que beneficios. Yo sí estoy de acuerdo que puede haber una libertad total, pero bajo una norma y bajo una reglamentación municipal. Pero la norma sería, bueno, no echa humo, va. Pero no necesariamente. O que el carro, que no puede ser de 10 años, más de 10 años podría de antigüedad. De antigüedad. Podría ser. Pero puro todo tiene que ser, mire, usted tiene que comprarme a mí la ruta y solo puede hacer esa ruta porque esa es la que yo le voy a concesionar. Y ahí es donde, de hecho, de ahí es donde empieza la corrupción y la ineficiencia del sistema que hemos tenido, pienso yo. No, es que mire, no es que vamos a concesionar rutas. Lo que vamos a cobrar es un arbitrio, porque de eso vive la municipalidad. Entonces, toda persona que preste un servicio municipal tiene que pagar un arbitrio. ¿Me entiende? Que es muy diferente a decir voy a concesionar. Y es la misma libertad de mercado la que va a regir quién se va a meter en una ruta o no. Alguien va a decir, bueno, yo no voy a tomar una ruta donde no hayan pasajeros. Sería ilógico. Entonces, el mismo mercado es el que va regulando eso. La municipalidad lo que hace es normarlo. Pero con rutas. Y bueno, según usted, yo no creería que deberían existir. El tema del agua, ya que hablábamos del monopolio y el tema del agua. El tema del agua, mire qué excelente pregunta. Mire, María Dolores, usted que es una persona joven, por lo menos así la admiro yo, nos han mentido desde hace casi 50 años y los últimos años más, diciéndonos que Guatemala no tiene agua y que los habitantes nos morimos de sed. Y usted va a las áreas marginales y la gente lo cree a pie juntillas porque pasan a veces hasta semanas sin una gota de agua. Pero eso es una total mentira y es una estafa. Es una estafa. ¿Por qué? En el Valle de Guatemala, todos los inviernos, durante 8 meses, cae agua abundante del cielo. Esa agua que cae, usted puede poner un vaso ahí y se puede beber esa agua. Es agua potable, limpia. ¿Qué es lo que sucede? Y normalmente caen entre 600, 700 milímetros. Hay años en que ha caído hasta 2 metros de agua, o sea, 2000 milímetros. O sea, es una cantidad exagerada de agua. Si usted multiplica 700 milímetros por 24 kilómetros de largo, por 16 kilómetros de ancho, la ciudad le va a dar una cantidad de galones que es inimaginable. Esa cantidad de agua es suficiente. Y lo vemos cada vez que hay una lluvia muy fuerte y se inundan las calles. Hace 300 años, antes que se construyera la ciudad de Guatemala, esto era un valle virgen. ¿Qué pasaba?
venían las nubes cargadas de agua, llovía y el agua se infiltraba y el sobrante escorrentía hacia ciertos ríos, y aquí habían varias lagunas. En el Tíbol había una laguna, en el Naranjo había una laguna, al pie del Teatro Nacional donde está el Amate había una laguna. Yo no la conocí, por cierto. Pero vino la ciudad de Guatemala y vino a interrumpir el ciclo normal del agua. Quiere decir que toda esa agua que llovía y se infiltraba, la condujeron a través de los tragantes y la contaminaron a los drenajes. Y con eso lo lanzaron. Si es la cuenca del Atlántico, al río Las Vacas, que va al río Motagua, y todos los años los finqueros de Izabal se quejan de que cada vez llega más agua y les destroza sus fincas, el ganado, y luego los hondureños se quejan de que estamos contaminando las playas. Y si es la cuenca del Pacífico, lo mismo, lo tiramos al río Platanitos, al río Villalobos, contaminamos. Y es una de mis propuestas, es salvar el lago Matitlán. Contaminamos el lago Matitlán y por el río Michatoya lo desembocamos al Océano Pacífico. Ahora, ¿cuál es la solución? Una solución tan sencilla, tan lógica, que usted me va a decir, wow, ¿por qué no lo han hecho antes? Lo que debemos de hacer es, bajo un estudio de geólogos, que ya lo tengo hecho, por cierto, ya lo tengo, se van a ubicar una serie de pozos de absorción para que el agua que llueva se va a dirigir a los pozos de absorción, ya no se va a tirar a los tragantes, no se va a tirar a los drenajes, perdón. Y entonces el agua de lluvia se va a absorber en el subsuelo, y la napa freática que está ahí, que es el mayor recipiente de agua que tiene el Valle de Guatemala, se va a realimentar como ocurría hace 300 años, porque esa napa freática cada día se le ha ido sacando y sacando agua a través de los pozos de absorción, de succión. Y ahí hay un gran depósito de agua que lo tenemos que realimentar cada año. Y vamos a tener agua suficiente para alimentar o para darle beber a una población 8 o 10 veces más grande que la población actual de Guatemala. O sea que es una mentira absoluta que Guatemala no tiene agua. No tiene agua el desierto del Sahara. No tiene agua Arabia Saudita. Ellos no tienen agua. Guatemala es tierra bendita de Dios. ¿Y qué quiere decir Guatemala? Tierra de árboles, verde. Todavía. ¿Pero de qué tamaño tienen que ser esos pozos para poder absorber esa agua? Y me refiero, por ejemplo, cuando uno ve, le digo, cuando llueve aquí, o sea, literalmente hay muchas avenidas de calles que se inundan y es un montón de agua, ¿no? Porque el concepto está totalmente equivocado. Porque el agua de lluvia lo quieren transportar a través de tuberías de los tragantes a los drenajes. Entonces, cuando hay una tormenta, así se llamamos en ingeniería, una lluvia de tormenta, que rebasa la capacidad del diámetro de la tubería, el agua no tiene dónde irse, entonces se queda en la superficie e inunda las calles. Pero si usted esa misma agua le hace un pozo, ahí en un paso de nivel profundo, hace un pozo de absorción lo suficientemente grande, ese pozo de absorción se va a tragar, por así decirlo, toda esa agua y lo va a tirar a la napa freática. ¿Y esto no generaría socavones como los que vimos? Definitivamente que no, porque mire, todo es técnica, ¿va? Usted no va a abrir un pozo y le va a tirar el agua. Hay una tecnología para hacer los pozos de absorción. Se ponen tuberías con agujeros, también se le ponen ciertos peldaños para reducir, digamos, la energía cinética que hay en el agua. Mire, volvemos a que es ingeniería, pues. Ahora, ¿qué pasa con el tema administrativo? Porque es la empresa municipal de agua, Empagua, quien se encarga de suministrar este líquido a muchas colonias o a muchas áreas de la ciudad. ¿Qué pasaría ahí? Porque, ya van a tener agua, pero ¿realmente va a mejorar eso, la calidad y la forma en que la empresa lo entrega? Hay varios aspectos. En primer lugar, lo que sí es cierto que dice Empagua es que el 40% o el 45% de la red antigua tiene fugas. O sea, que si usted tuviera una manguera donde le mete 1 litro de agua, del otro lado le va a salir 60 centímetros cúbicos, ¿verdad? Entonces, lo primerito es rehacer la red de distribución de agua. Pero mire, es que no hay planos y no sabemos dónde es la tubería. ¿Qué haría usted en su casa si llega y le dice, mire, tiene una gran fuga? ¿Y dónde está? Yo no sé, le dice el ingeniero, digamos, que usted contrata. Entonces le dice, no se preocupe, María Dolores, olvídese de esa red, la vamos a taponar y luego va a hacer una nueva red en PVC y la va a llevar por otro lado y la va a hacer mucho más barato y no le va a levantar el piso de parqueo o el piso de cerámico que tiene en su casa. Eso es lo que hay que hacer, olvidarnos de la tubería vieja, olvidémonos de ella y hagamos nuevas tuberías y modernas y en PVC. Ahora sí con planos.
Pues hacemos los planos, lógicamente, si somos ingenieros. Que yo digo que han de existir los planos de todo lo que dicen que no hay, ahora, pero mire, ¿dónde están? Y esto le va a doler como patada, ya sabe dónde, a las autoridades de Empagua. Del 100% del agua que distribuye Empagua, el 20% viene de mantos superficiales del Valle de Guatemala. El Teocinte. O sea, de pozos. Sí. No, de riachuelos. Ok. De riachuelos que todavía habían en el Valle, en Acatán, por ejemplo, agua superficial. Y el otro 20% viene del acueducto nacional, porque lo hizo el gobierno central, Xayapixcaya. Quiere decir que el 40% es agua superficial y el 60% es agua subterránea extraída de pozos. El 60% de los pozos no necesita cloro. No necesita cloro. Y usted lee que Empagua todos los años gasta cualquier cantidad de millones de quetzales comprando cloros y sulfatos. Eso es un robo descarado. Es un robo descarado porque el 40%... ¿Es un robo o es un desperdicio? No, es un robo. Es un robo. Robo es que lo compraran, lo pagaran y no lo tuvieran. Desperdicio es que lo compran y se lo echan, pero no necesitaba que le compraran. Es un robo porque lo pagan y no lo adquiere. Entonces sí, es un robo. ¿Ok? ¿Ya puso su denuncia, no? No, porque yo no soy abogado, yo soy ingeniero. Pero usted sí sabe cuál es lo que es. Por eso voy a llegar a la municipalidad. Por eso precisamente voy a llegar a la municipalidad para limpiar todos esos robos y todos esos malos funcionarios que hay. No, es decir, no que no crea el empleado municipal que voy a llegar yo con una guadaña, no. El buen empleado municipal va a seguir colaborando conmigo. Los que sí ya están condenados son todos los directores y gerentes de la municipalidad. Eso sí, definitivamente no van a estar pero ni medio día en mi administración. Todos estos temas que usted está mencionando tienen que ver con temas de construcción. Esto me lleva al tema de las licencias o los permisos. ¿Qué hay de estos? Mire, estamos en el siglo XXI. Se hace, mire, lógicamente todo tiene que estar normado, ¿verdad? Porque los planos deben estar certificados por ingenieros civiles, por arquitectos, por un ingeniero de suelos. Pero además es un calvario. Fíjese que para tramitar una licencia, así sea una casita o un edificio, va de 7 a 10 meses. Cuando todo se puede hacer en línea, es que usted desde su casa, un arquitecto, un ingeniero o una persona individual que quiera hacer una subvivienda, debería sentarse en su computadora o en su teléfono inteligente y enviar digitalmente los planos. No tiene que llevarlos ni físicamente. ¿Para qué lo va a llevar físicamente? Y luego, mire, tiene que pagar, lo hace en línea el pago. Que tiene que ir ¿cómo se llama?, al Ministerio de Medio Ambiente, lo hace en línea. Y yo le digo que ahí se podría reducir los tiempos de construcción, de concesión de las licencias, pues yo diría, mínimo, voy a decir 1/3, pero lo más seguro es que se podría reducir a 2 meses. Es decir, no veo yo, mire, son cosas, una mente cuadrada, dice, pero yo digo que es una mente lógica y de sentido común de un ingeniero. No entiendo, no cabe por mi cabeza por qué seguimos padeciendo problemas del agua, problemas del drenaje, problemas del transporte, problemas del tránsito y problemas de concesión de licencia. No lo entiendo, no me lo explico. Porque usted no ha pasado por el infierno burocrático de Guatemala, que ya nos dijo que nunca ha sido funcionario ni nunca ha trabajado, porque por ejemplo en el tema de las licencias no es solo realmente la municipalidad la que ahora está metido, casi todos los ministerios, que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, hasta el Ministerio de Cultura está metido en la licencia de construcción porque tienen que... Bueno, si es en el centro histórico, sí. No, pero póngale el Ministerio de Salud y el Ministerio de y Aeronáutica Civil también. El Ministerio del Medio Ambiente están metidos ahora en todo lado. Mire, hay una discusión que dicen que si una ciudad tiene que tener un aeropuerto que sirva a la ciudad, o como en el caso de Guatemala, una ciudad que sirva al aeropuerto. Porque aquí caemos de que es la ciudad la que está al servicio del aeropuerto. Porque como el aeropuerto está ahí, entonces las normas no nos dejan hacer edificios más altos. Eso es inaudito. Digo yo, pues. Para hacer todo esto, ¿cuánto se necesita de recursos y de dónde saldrían? Los mismos recursos. No tenemos que estar... Mire, hay un candidato que anda diciendo voy a bajar el IUCI. Bueno, yo no estoy de acuerdo con él porque el ingreso más grande que tiene la municipalidad es el IUCI. Y es un arbitrio, es un impuesto que ya estamos acostumbrados y que lo sigamos pagando. Estoy de acuerdo con ese candidato que no sé ni quién es y le voy a decir por qué, porque considero de que el IUCI es un impuesto muy alto y entonces dice, sí, pero es que nadie paga el valor que es y nadie paga el valor que es precisamente porque el IUCI es muy alto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, o sea, si lo vemos así fría y desapasionadamente, un inmueble X
en general, más o menos el rendimiento que le da así como inversión, por ejemplo, si usted compra, que sea un apartamento o una casa para alquilarla, el rendimiento que le da es 4, 5%, 6%, sí ha sido muy buzo, sí ha sido muy buzo así en las negociaciones. Sí. Y de ahí resulta que tienen que pagar el 1% de UCI, porque eso del 9 por millar, el 1% del UCI que está, no, póngale que si usted tiene rendimiento un 4%, el UCI es el 25% del rendimiento anual. Mire Jorge, vamos despacito, porque una cosa es decir, quitar el UCI y otra cosa es normar el UCI. Usted dijo una gran verdad. Las propiedades están subvaluadas y todos hacen chitón porque no quieren que les den el justo valor, porque lógicamente y el UCI es el 9 por millar. Pero no es así. El UCI está normado para pagar el 3 por millar, el 6 por millar o el 9 por millar. Lo que pasa es que la tabla impositiva no ha sido modificada durante muchos años. Y entonces las propiedades que valían menos de 30,000 quetzales, que casi no hay ninguna, pagaban el 3 por millar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Modificar la tabla, pero no modificar el impuesto. Ahora podemos decir, no, mire, la propiedad que vale ahora, pues, por decirle algo, 500,000 quetzales, va a pagar el 3 por millar. Y entonces todo el mundo vamos a ser legales con nosotros mismos, ¿ya? Porque vamos a llegar a la municipalidad y decirle, mire señor, este terreno que yo lo tengo evaluado en 30,000, no vale 30,000. Este terreno justamente vale 300,000 quetzales. Y usted me va a aplicar el 3 por millar en la nueva tabla. Entonces todos vamos a realmente ser honrados con nosotros mismos, porque criticamos a los funcionarios que no son honrados, pero nosotros, cuando nos toca pagar nuestras obligaciones, no somos honrados. Y será, y pregunto, porque yo muchas veces me pregunto, a veces me tocaba salir, en una ocasión vivía en un edificio donde decía, ¿cuánto se puede pagar de UCI en este edificio? Que eran como 12 niveles, 12 pisos, y salía y a la salida del estacionamiento lo que veías era un gran hoyo en la calle y decías, todo lo que estoy pagando de UCI y un gran hoyo. Segundo, la calle poco iluminada y relativamente limpio. La pregunta es, muchas veces cuando el ciudadano, el que paga los impuestos, no ve esa contraprestación, porque se supone que se paga esto para recibir servicios. Entonces, era donde le preguntaba de que muchas veces pensaba, bueno, ¿por qué no lo administra el propio comité de ciudadanos de la cuadra, hace la construcción que tenga que hacer y le dice, mira, esto fue lo que gasté, aquí está lo que sobra? Esta es una forma de, creería yo, de manejar más eficiente el UCI, porque también a veces sucede que hay nóminas muy abultadas, privilegios para mucha burocracia que hace poco, que me parece mucho para lo poco que hacen. Ese es un punto. Y lo otro es... ¿Me deja terminar eso antes que pase el segundo punto? Nos quedan... Solo tenemos 3 minutos. Así que mejor termine con lo que usted quiera concluir. La verdad le digo, mire, en otras ciudades o en otros países, la gente paga, tal vez no gustosa, pero paga sus arbitrios y sus impuestos, porque miran que se le regresa. Pero que no está el hoyo en la salida de precisamente eso es lo que yo voy a proponer. Cuando yo esté al frente de la municipalidad y yo incumpla, entonces que me critiquen y me exijan. Yo ahorita me pongo del lado suyo, pero no por eso voy a decir no le paguemos a la municipalidad, porque no pagarle a la municipalidad implica quitarle servicios a los barrios marginales que no tienen esa capacidad de pago. Por eso es que la municipalidad no puede permitir que ciertos sectores se autoadministren, porque el dinero es colectivo y tenemos que hacer lo que rebarse y que llegue a todos los sectores. No podemos ser egoístas y decir, solo mi edificio quiero que esté nítido. No, no podemos ser así. Ahora, tiene usted razón, debemos de exigir que nuestros arbitrios y los impuestos sean retornados y los veamos, los miremos con nuestros ojos. Bueno, ingeniero, nos queda 1 minuto. ¿Con qué quiere terminar? Hay muchos temas que quedaron pendientes, pero ni modo, así es el fluido del tiempo aquí, que se va muy rápido. Mire, si ustedes me lo permiten, pues vuelvo a recargar, zapatero a tus zapatos, ya lo dijo Jorge, soy el ingeniero civil, el único candidato a la alcaldía en estas elecciones que soy ingeniero civil. Por eso creo yo que el electorado debe favorecerme con mi voto. Voy en esta oportunidad
auspiciado, digamos, por el partido Viva, Visión con Valores, ingeniero Roberto Peralta, voten por mí, es mi despedida. Si quieren un cambio, ya saben lo que tienen que hacer. Bueno, pues muchas gracias, ingeniero, muchas gracias, María Dolores, por haber estado aquí muchas gracias, quedaron muchas preguntas. Entrevista y en efecto quedaron muchas preguntas porque no hablamos de los desechos sólidos, de los desechos líquidos, de la... Pues me pueden invitar otra vez, con gusto. Sí, yo me he encantado de la vida. Bueno, pues veremos, vamos a ver si nos da la oportunidad, ingeniero, y lo tendremos en otra ocasión por acá con nosotros. Les agradecemos a todos su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis.